Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, yo soy el doctor Gastón Socol de la ciudad de Buenos Aires. Voy a estar coordinando esta presentación de casos de hernia inguinal. Quiero invitar, por favor, a los comentadores, si pueden acercarse acá a la mesa. El doctor Jorge Daes, de Colombia, el doctor Nicolás Quesada, de Chile, el doctor Jaime Carrasco Toledo, de Chile, y el doctor Marcelo López Furtado, de Brasil. Bueno, se van a presentar tres casos sobre hernia inguinal. Vamos a contar con este destacado panel de expertos como para discutir y comentar estos casos. En primer lugar, vamos a presentar hernioplastia inguinal laparoscópica, y si el posoperatorio no es el esperado, va a ser presentado por la doctora Agustina López. Muy bien, gracias. Mi nombre es Agustina López, estoy cursando mi cuarto año de cirugía general en el Sanatorio Julio Méndez. Y el caso es hernioplastia inguinal bilateral laparoscópica, un postoperatorio no esperado. Vamos a presentar el caso, es un varón de 65 años de edad. Como antecedentes, presenta alergia a la penicilina y una hemorroidectomía a los 40 años. Como enfermedad actual, el paciente presenta una hernia inguinal bilateral, la cual se mantiene asintomática durante 5 años, en el cual el paciente concurre a control. En el último mes, el paciente refiere que comienza con inguinodinia del lado derecho, el cual limita sus actividades diarias, por lo cual decidimos en consultorio programarlo para una cirugía laparoscópica ambulatoria. Realizamos un neumoperitoneo cerrado con aguja de Beres. Luego colocamos un trocar de 10 milímetros en la región umbilical y la introducción de la endocámara de 30 grados. Hacemos una exploración concéntrica de la cavidad y lo que observamos es una hernia lateral izquierda de un anillo arnerio de 3 por 2 centímetros y una hernia medial derecha con un anillo arnerio de 2 por 2 centímetros. Hacemos una hernioplastia del lado derecho, colocamos una malla de polipropileno, la fijamos al Cooper con grapas reabsorbibles y cerramos la brecha peritoneal con una sutura barbada y reabsorbible. Hacemos lo mismo del otro lado. Cerramos el defecto del puerto umbilical con una sutura reabsorbible 2 ceros y le damos el alta sanatorial al paciente a las 6 horas. Al séptimo día postoperatorio, como motivo de consulta, el paciente presenta náuseas y vómitos. Dice que son intermitentes, que se les pasa y sigue tolerando los líquidos. Está asociado a dispepsia. Al examen físico, el abdomen del paciente estaba blando, indoloro, levemente distendido. Ambas regiones inguinales sin particularidades. Y las heridas estaban secas, afrontadas y sin signo de flegosis. Por lo cual, comienza la primera pregunta. ¿Usted qué haría? Número 1, altas y pautas de alarma. ¿Solicitarías un estudio complementario o harías directamente una conducta quirúrgica? Creo que ahora podrían votar con la aplicación. Bueno, es más participativo así. Entonces, perfecto. Listo, antigua escuela. Bueno, vamos con altas con pauta de alarma. ¿Quién levanta la mano? Solicitud de estudios complementarios. Excelente. Y conducta quirúrgica.
Muy bien. Nosotros hicimos exactamente eso. Pedimos un laboratorio, el cual no tenía ningún dato positivo, un electrocardiograma dentro de los parámetros normales y le pedimos una tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, que es la que presentamos a continuación. En el informe tomográfico no observa líquido libre en la cavidad ni neumoperitoneo, hay una dilatación de asas intestinales de intestino delgado sin observarse un cambio de calibre evidente. Se observa diverticulosis en el colon distal y anillos inguinales complacientes bilaterales pero con contenido graso. Esto es lo que nos informan y también vamos a ver siempre nosotros las imágenes con los especialistas. Por lo cual a nuestro paciente lo dejamos con un control activo durante 8 horas en la guardia, donde realizamos una hidratación endovenosa y el paciente refiere mejoría. Tiene gases y catarsis positiva dentro de lo que es la guardia de esas 8 horas y también tolera tanto el contraste oral como agua que indicamos posterior a la imagen. Ante la ausencia de un signo franco de una obstrucción, lo consideramos con un cuadro de hilio posoperatorio. Este paciente fue operado dentro de lo que es la pandemia. Así que lo que hicimos fue un alta sanatorial, el paciente tenía muchas pautas de alarma y vivía cerca del hospital, así que un control dentro de las 48 horas. A las 48 horas el paciente vuelve a control de la guardia externa, persiste con síntomas, nos dice que tuvo 2 vómitos en las últimas 24 horas, por lo cual nosotros le solicitamos una RX de abdomen, de pie y de tórax. Este es el par radiológico, como vemos, tiene una obstrucción, tiene niveles hidroaéreos en los que son asa intestino delgado. Va la segunda pregunta y levantamos la mano. ¿Usted qué haría? ¿Laparotomía exploratoria? ¿Laparoscopía exploratoria? ¿O internación del paciente y conducta expectante? Muy bien. Lo que nosotros hicimos, ya que le dimos a nuestro paciente la chance de que sea un hilio y expectarlo, tomamos la decisión de explorarlo. Esta fue lo que encontramos. Hicimos una laparoscopía, encontramos un asa de intestino delgado, el cual se proyectaba hacia la región inguinal derecha. Encontramos que todos los cierres del peritoneo estaban perfectos y estaban cerrados con el Vicryl. Volvimos a introducir los trócares. Ambos de 5 milímetros por los lugares que ya habíamos usado para rectales. Y ahora, tras maniobras romas, lo que hicimos fue intentar sacar el intestino delgado que estaba encarcelado entre el peritoneo y la malla. Fíjense que por arriba está el cierre que habíamos hecho nosotros de la brecha y por debajo el orificio. Del otro lado, lo que hicimos fue revisarlo, estaba en perfectas condiciones y hicimos un cierre con una Vicryl 3 ceros de la brecha. Cerramos nuevamente el trocar umbilical de 10 milímetros y finalizó nuestra cirugía. El asa está tanto vital como dinámica. El paciente estuvo internado durante 72 horas y se dio la tasa natorial por buena evolución. Entonces, como conclusiones a nuestro caso, la cirugía laparoscópica de la hernia está avanzando y ya se ve en todo lo que es tanto en la Argentina como a nivel mundial. El pico lo dio el auge de la cirugía laparoscópica en este tipo de cirugías. Hay muchos estudios y revisiones que ven que los alcances de la cirugía, el objetivo es similar a lo que es la cirugía abierta. Estamos con todas las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, como es el menor tiempo de internación y el menor dolor. Sin embargo, sigue teniendo complicaciones, como las lesiones por trócares, todo lo que está asociado con la anestesia general y, obviamente, las obstrucciones intestinales, que aunque sean infrecuentes, están presentes. Voy a hacer la última pregunta, y la pregunta es, ¿existe algún abordaje quirúrgico que pueda evitar esta complicación? ITEP,
TEP, vamos despacio. ¿Y TEP? ¿Alguno levanta la mano? TEP. TAP, asistida por robot. O ninguna es correcta. Muy bien. Claramente, después de esta complicación, hubo una revisión bibliográfica y ninguna es correcta. A mí también me sorprendió, pensé que el TEP, al no inferir por el peritoneo, se exceptuaba de este tipo de complicación y no es así, ya que puede pasar de manera inadvertida. Entonces, es una complicación infrecuente, semiológicamente es difícil de diagnosticar, así que tenemos que tener mucho cuidado para un tratamiento oportuno y eficaz. Muchas gracias, y estas son imágenes del día martes, que ya habíamos empezado con el congreso. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente la presentación. No sé, doctor López Furtado, si quiere hacer algún comentario. Muchas gracias. Creo que la conducción del caso fue perfecta y tengo dos comentarios. Lo primero es con los cierres de peritoneo con grapa, porque creo que no en este caso, apenas un comentario, ¿sí? La primera causa de obstrucción intestinal es con cierre con grapa, porque siempre se puede haber espacios entre los grampos. Y lo segundo y también importante, siempre los cierres de los portales, porque en algunas situaciones podemos tener una adherencia de una alza intestinal no portal, especialmente portales de 10 milímetros, con casos así como este de obstrucción intestinal. Muchas gracias. Sí, doctor. Creo que para el caso en particular, lo que algunos practican y que es bastante, además de académico, útil, es aspirar el neumoperitoneo que queda después del cierre del flap, y de esa forma poder tener una mejor visión crítica de cómo quedó cerrado el flap. Es muy importante que quede hermético, si no, a veces también la sutura barbada puede quedar expuesta y una víscera se adhiere por la serosa a las mismas barbas y también puede producir una oclusión intestinal. Entonces la práctica de aspirar el neumoperitoneo, ya sea con el aspirador irrigador que utilizamos para la colicistectomía, lo introducen por un trocar a través de una pequeña brecha, aspiran y pueden visualizar también, y les ayuda a ver cómo va a ir quedando la malla una vez que se desinfle el abdomen. Muchas gracias. Sí, sí, doctor, por supuesto. Bueno, gracias por presentar el caso. Siempre es difícil presentar complicaciones, así que gracias por eso. Lo segundo es un poco lo que comenta Jaime. Es súper importante en el uso de las suturas barbadas, una vez que uno termina de cerrar el flap, devolverse 2 o 3 puntos y cortar a ras. Porque cuando presentaron el caso, lo primero que pensé es que efectivamente una colita, por muy corta que sea 1 centímetro, puede producir obstrucciones intestinales. Ustedes fíjense cómo estas suturas barbadas, cualquiera sea, en el fondo se adhieren muy intensamente a las asas intestinales y pueden producir obstrucciones. Lo segundo es que hay que tener siempre en consideración un estudio muy interesante que muestra que el 70% de los TAC que informan los radiólogos tienen errores en el diagnóstico. Por lo tanto, uno tiene que ser especialista en mirar los escáneres que uno está pidiendo, precisamente porque en el escáner de la primera consulta en urgencia ese paciente estaba obstruido y ese paciente no debió haberse ido a su casa. Era evidente la obstrucción intestinal y nuevamente si el radiólogo te informa algo que tú no estás de acuerdo, bueno, no lo puedes dar de alta porque efectivamente estaba obstruido. Gracias, doctor. Sí, doctor Dae. Yo creo que el doctor Carrasco trajo uno de los puntos más importantes de este caso, que entre otras fue muy bien presentado, bien conducido, y creo que vamos a aprender todos de él, y es que remover el espacio, el aire del espacio extraperitoneal en cualquier cierre es el que evita estos problemas por una sola razón, porque el orificio existe es porque hay aire en el espacio extraperitoneal. Cuando se elimina ese aire, los bordes vienen juntos y ya no existe un hueco. El hueco es virtual y es creado por la existencia de aire. El segundo aspecto es lo extenso que deben ser los flaps de peritoneo. Tienen que ser grandes flaps para que precisamente los bordes se unan muy fácil y sin tensión. De hecho, yo sé que al doctor Jan Cucleta lo estremece cada vez que oye esto, pero yo nunca he cerrado un peritoneo en una técnica TAP, pero sí lo he cerrado, porque lo que hago yo es hacer grandes flaps y después ir reduciendo el aire poco a poco y voy visualizando los bordes hasta que quedan juntos. Sabemos que el peritoneo cicatriza desde todos sus ángulos, rápidamente, en pocas horas, y en minutos eso está pegado.
y no se cae como la gente se imagina para nada. Eso queda como queda. O sea que no es tan importante el cierre, sino crear los flaps, eliminar del todo el aire extraperitoneal de la manera como bien lo describió Jaime. Y sí, si lo vas a cerrar, ciérralo como sea, pero bien cerrado. Muchas gracias. Por una cuestión de tiempo, si alguien del auditorio tiene alguna preguntita, doctor Huerta. Saben que va a ser breve el comentario, pero por ahí la mesa puede aportar un poquito. En realidad, lo que tiene interesante el caso, además de todo lo ya hablado por ustedes, es la evolución del posoperatorio, ¿no? Porque no pueden decir que es un cuadro suboclusivo clásico, ¿sí? Que es lo que uno estaría esperando a partir de un cuadro como esto, y entonces llama la atención, o por lo menos advierte el caso, de cuán alerta tenemos que estar frente a la no evolución normal de un paciente. Y el posoperatorio no fue florido, no fue una sublución franca, fue muy difícil tomar la decisión porque el paciente entraba en periodos de evolución normal y no lo que uno esperaría de tener el clásico cuadro de sublución, ¿no? Bueno, muchas gracias.